Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Saludos en el nombre de Jesús. La parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13 es lo que va a dar respuesta y contestación a la parábola del reino mencionado en el capítulo 24, versículos 40 y 41. No hay que enforzar el mensaje del reino para uno darle una interpretación, porque el mismo Jesús es el que da respuesta a la parábola del reino en Mateo 24, 40 y 41 por medio de la parábola del trigo y la cizaña. No hay que tener revelaciones extra, adicionales, ni visiones adicionales para interpretar la parábola del reino, porque es el mismo Jesús el que la interpreta y lo explica aquí mismito, según el contexto. Lo que hay que ir es al contexto de cada parábola para poder entender cada parábola y la interpretación misma que el mismo Jesús le da. Tomando de ejemplo, nosotros interpretamos, tal vez con buenas intenciones lo hacemos, claro que sí, con eso no hay problema. Jesús, Dios entiende las buenas intenciones que tenemos nosotros de interpretar una palabra, pero nosotros interpretamos la palabra de reino de Mateo 24, versículos 40 y 41, de la siguiente manera. Los que fueron llevados son aquel grupo de iglesia que se portó bien, que guardó los mandamientos y estuvo en santidad. Así la interpretamos, pero sin embargo, Jesús aquí no la interpreta de la manera como muchos de nosotros la hemos interpretado. Nosotros, la iglesia, interpretamos esta parábola de reino de lo que fueron dejados es un grupo de iglesia que se quedó sin salvación cuando llegó el arrebatamiento porque no estuvo en santidad, no caminó en santidad y estuvo en práctica de pecado. Por eso se quedó. Pero el mismo Jesús no interpreta esa interpretación de Mateo 24, 40 y 41 de la manera y la forma como nosotros la hemos estado interpretando. ¿Ok? Así que no te preocupes. Vamos entonces a interpretar la parábola del reino de acuerdo al contexto bíblico, que eso lo vemos comenzando con la parábola del trigo y la cizaña. ¿Están listos? ¿Están ready? Amén. Vamos a continuar en el nombre de Jesús. En la parábola del trigo y la cizaña, capítulo 13, comenzando con el versículo 24 hasta el 30. Aquí se dice que el sembrador representa a Jesucristo, el que siembra la semilla, el que siembra el mensaje. Entonces se dice aquí, según el contexto, en el versículo 37 se dice que el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, que va a sembrar la semilla del mensaje. En el versículo 38 dice que el campo viene representando el mundo donde está la humanidad, el mundo donde está la humanidad con tanto pecado, con tanta vanidad y muchas cosas más. Y aquí dice que la semilla representa y significa los hijos del reino. La semilla representa y significa los hijos del reino que siguen el mensaje de Jesús, que obedecen el mensaje de los mandamientos de Jesús. ¿Ok? Ok, perfecto. Se dice que cuando Jesús sembraba la buena semilla en el campo, se dice que hubo un enemigo que sembró cizaña. La cizaña aquí en el versículo 38 representa Satanás, un enemigo que sembró cizaña. También la cizaña puede ser representada según el contexto. Según el contexto. El contexto nos va a indicar lo siguiente. En el mismo capítulo 13, pero en el versículo 10. Versículo 10. Aquí se dice que
los discípulos le hicieron una pregunta y diciéndole, ¿por qué tú les hablas por parábola? Aquí los discípulos no le dijeron a Jesús diciéndole, ¿por qué tú nos hablas a nosotros por parábola? No. La pregunta es, ¿por qué tú, Jesús, les habla a ellos por parábola? ¿Quiénes son ellos? Son los que no caminan con Jesús. Siguen a Jesús de lejos, siguen a Jesús de lejos, pero no caminan con Jesús. Este versículo 10 en la cual se dice que Jesús le hablaba por parábola para que no entendieran, porque viendo no ven, oyendo no entiende tampoco, ni quieren escuchar, son la cizaña, que son los enemigos de Jesús y los enemigos de los hijos de Jesús también, que son el pueblo judío, los creyentes. ¿Ok? Perfecto. Alguien sembró cizaña. Entonces, los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quiere que vayamos y arranquemos la cizaña? Se puede utilizar varias palabras, varios verbos, como por ejemplo, el primer verbo, arrancar. El segundo verbo que se puede utilizar también y es válido, cortar, cortar. El tercer verbo que se pudiera utilizar también y también es válido es llevar. O también el cuarto verbo que se puede utilizar es tomar. Cualquiera de esos cuatro verbos se pueden utilizar. Cortar, tomar, llevar o también pues arrancar. Yo me voy con el verbo arrancar o cortar, ¿ok? En el caso mío, de acuerdo a mi forma de pensar, ¿ok? Entonces Jesús le dijo y le responde a los discípulos, no, no lo hagas, no arranque la cizaña, no corte la cizaña, no tomes la cizaña, no lleve la cizaña, porque al llevar, al arrancar la cizaña, puede ser que tú arranques equivocadamente, pues, la semilla o el trigo, la semilla o el trigo. Entonces Jesús le dice, esperen un tiempo, que es el tiempo de la cosecha. En el tiempo de la cosecha, yo enviaré a mis segadores para que ellos sean el que arranque, corte, lleve, tome, cualquiera de los verbos que sea, tomar, llevar, arrancar, cortar, cualquiera de las palabras mencionadas, ¿ok? Observamos que esta parábola es lo que va a dar respuesta y contestación a la parábola de Mateo 24 del reino. Unos serán tomados o llevados, ¿verdad? Y otros serán dejados, dejados. Pregunta, ¿quiénes fueron dejados? Lo que fueron dejados es la semilla o el trigo que representa a los hijos de Israel, que Jesús lo interpreta aquí mismito según el contexto. En el versículo 37 dice, el sembrador es la buena semilla que es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y las buenas semillas son los hijos del reino. Pues la semilla, ¿verdad? O el trigo fue dejado, que son los hijos del reino, que son los seguidores de Cristo. ¿Se fijan? No hay necesidad de entrar en visiones, en sueños, en revelaciones. Dios me reveló esto y profecía, porque el mismo Jesús es el que da la interpretación según el contexto. Pero entonces observamos aquí que lo que fueron llevados no es la iglesia, como muchos pensamos, es la cizaña, la que fue arrancado entre la semilla o entre el trigo. Y lo que fue dejado son los hijos del reino, según el contexto bíblico que viene siendo el versículo 38. Los hijos del reino fueron dejados con el propósito de ser llevados a la promesa que es el reino, el establecimiento de un reino. ¿Ok? Bien. Observamos otra parábola más, que es la parábola de Mateo 22, la parábola del banquete, de las bodas del cordero. Vamos a leer la parábola del banquete de las bodas, ¿ok? Dice así, capítulo 22 de Mateo, comenzando el versículo 2 en adelante. Yo lo que voy a hacer es resumirla en palabras cortas para no tener que leer
completamente el versículo, ¿ok? A resumirlo en palabras cortas. Dice, versículo 2: el reino de los cielos se puede comparar a cierto rey que le hizo un banquete de boda para su hijo. Entonces el rey mandó a llamar a sus siervos para que entonces mandara a invitar a los invitados. ¿Ok? Una pregunta. ¿Quiénes son los invitados aquí? Ok, te voy a decir aquí. Según el contexto de la parábola anterior, los invitados lo vemos aquí que son los líderes de reino, los líderes de Israel, que se componen de escribas, fariseos, saduceos, que son los líderes, ¿ok? Que estaban alrededor de los discípulos, que se estaban negando a entrar al reino, que estaban en contra del mensaje de reino que predicó Jesús, ¿ok? Pero entonces aquí los invitados se dice que se negaron a entrar, se negaron y se rechazaron. En el versículo siguiente dice que nuevamente el rey mandó de nuevo, por segunda vez, envió a su siervo para dar invitación a los invitados a que entre a las bodas del Cordero o a las fiestas del banquete. Y dice, mandó de nuevo a otro siervo diciéndole, dígales a los invitados, aquí está mi banquete y ya está preparado. Ha sido degollado los bueyes, según la ley, los bueyes, el sacrificio, y mis males cebados, y todo está listo para el banquete de la boda. Más adelante, en el versículo 5, se dice que los invitados volvieron y rechazaron la invitación que se le entregó a ellos. Y no solamente se dice eso, que agolpearon, los invitaron, agolpearon, agolpearon a los siervos del rey. ¿Y qué profecía se le dice a esos siervos que agolpearon y maltrataron a los siervos del rey? Vamos a ver la profecía que se dice para ellos. En el libro de Abdías, en el Antiguo Testamento, capítulo 15, versículo 1, dice, porque cercano está el día de Jehová. El día de Jehová no es el arrebatamiento. No, una cosa es el arrebatamiento y otra cosa viene siendo el día de Jehová, que es el tiempo de la ira de Dios, los tiempos de juicio, cuando termine la gran tribulación completa, son la ira de Dios. El final de la gran tribulación se le conoce como la ira de Dios, que va a venir Cristo Jesús a, a dar ira y enojo contra los malos, los malvados, los pueblos y las naciones paganas que desobedecieron el mensaje de Jesús. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Ahora dice lo siguiente, como tú hiciste, se te hará contigo. Escucha esta profecía. Como tú hiciste, se está refiriendo a los malvados, a los que abusaron, a los que maltrataron a Israel, a los que abusaron de los hijos de Israel, a los hijos de Israel, a los creyentes, a los creyentes. Como tú hiciste, se te hará también contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Eso es una palabra futura. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en el versículo 5, los invitados rechazaron la invitación y maltrataron y agolpearon a los siervos del rey. Entonces, por tercera vez, los siervos del rey, pues le invitaron a la fiesta del banquete, porque el rey le dijo que invitaron por última vez y los invitaron. Entonces, ¿qué pasó aquí? En el versículo 11 dice lo siguiente. Pero al entrar el rey, al ver los invitados, se percató de los que había allí, había un hombre que no vestía traje de boda. La palabra un hombre es interpretado como un grupo
pequeño de personas que intentaron entrar a las bodas del banquete, a las bodas del banquete, pero cuando se habla del vestido o del traje de boda, el traje de boda se interpreta, por lo menos aquí podemos comenzar a interpretar que es la justicia de Dios, de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Aquellos que han creído en Cristo Jesús han sido vestidos de justicia, de santidad, y ellos son los que van a entrar al reino, los que han creído en Jesucristo. En Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, dice la palabra: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, con ropas blancas y con palmas en las manos, con ropas blancas y con palmas en las manos. Eso es una gran multitud incontable. Pero cuando el rey interpreta aquí que había uno, es un pequeño remanente que en la cual Mateo 24, la palabra del reino, unos serán dejados y otros serán tomados, lo interpreta de esa manera. Había un pequeño remanente que fueron dejados porque no estaban vestidos con traje de boda. Al vestir con traje de boda representa que no eran santos, no eran salvos. ¿Por qué no eran salvos? Porque decidieron negar el mensaje del reino. Decidieron rechazar el mensaje. Pues entonces no eran vestidos con traje de boda, no estaban vestidos de santidad para entrar en las bodas del Cordero. Entonces dice aquí que el rey mandó a los siervos atar sus manos, sus pies, para entonces echarlo a las tinieblas de afuera. Y luego termina diciendo: porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Ahora, esta interpretación de esta parábola de el banquete de las bodas es lo que da respuesta tanto el capítulo 25, que son las vírgenes, y las 5 vírgenes insensatas y la prudente. Un grupo que rechaza y otro grupo que acepta. ¿Tú me entiendes? ¿Ves? Entonces, de acuerdo a la parábola de Mateo 24, unos serán tomados y otros serán dejados. Significa que los dejados son el remanente que fue dejado, que son los hijos de Israel. No tiene nada que ver con la iglesia. Y los llevados son las cizañas, que fueron arrancados también, arrancados, y como fueron arrancados, no fueron dejados para entrar al reino, porque fueron arrancados. Hey, mira, llévate eso, toma, llévate esto, vamos a arrancar esto, déjame yo arrancar de esto, porque no lo necesito. Entonces yo me quedo con lo que yo necesito. Lo que yo necesito, yo me quedo porque eso yo voy a trabajar. Los que no son obedientes van a ser arrancados, van a ser quitados. Entonces nosotros, la iglesia, interpretamos tal vez con buenas intenciones, pero lo interpretamos muy personalizado, con mucha visión, con mucho sueño, con mucha revelación, diciendo que lo que son llevados, que lo que fueron llevados y tomados es la iglesia, porque vivieron en santidad. Y es lo contrario. La parábola da su propia interpretación a sí misma. No hay que enforzarla. No hay que entrar en sueños, en visiones, en revelaciones para interpretar esta parábola, porque el contexto de cada parábola da su propia interpretación a sí mismo o en sí mismo. ¿Ok? Dios te bendiga, hermano. Un abrazo y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Los veremos en la próxima semana en el nombre de Jesús. ¿Ok?